Muy buenos días. Bueno, a continuación les voy a dar una breve introducción de lo que es el método de bisección y el de Newton-Raphson para posteriormente realizar un ejercicio. Mi nombre es Amelia Vanessa Díaz Galindo. Bueno, el método de bisección. El método de bisección es uno de los métodos para determinar una raíz real en un intervalo de una ecuación dada. Bueno, vamos a hablar un poquito del teorema de Bolzano, puesto que este teorema es muy importante en dicho método. Dice que el teorema de Bolzano establece las condiciones necesarias para la existencia de al menos un cero de una función continua. Establece que si f de x es continua en el intervalo AB y también el signo de f de A es diferente al signo de f de B, existe al menos un c perteneciente al intervalo AB tal que f de C, sea igual a 0, es decir, haya una raíz. ¿Por qué? Porque el método de bisección se basa en el teorema de Bolzano, el cual afirma que si se tiene una función real y igual a f de x continua en el intervalo AB, donde el signo de la función en el extremo A es distinto al signo de la función en el extremo B del intervalo, entonces existe al menos un f de c igual a 0. La fórmula para determinar la raíz. La fórmula para determinar la raíz del ejercicio es que para determinar la raíz en el intervalo cerrado AB, se divide el intervalo en la mitad, llamado como C. Es decir, se obtiene que C es igual a A más B, que como lo habíamos dicho es el intervalo cerrado AB, se divide entre 2. El método de Newton-Raphson es un método utilizado para localizar raíces siempre converge, para una función polinomial. Se debe partir del valor inicial para la raíz, x sub i. Este puede ser cualquier valor, el método convergiría a la raíz más cercana. Hay que aclarar que una de las grandes diferencias entre el método de bisección y el método de Newton-Raphson es que en el método de bisección trabajamos con un intervalo a, b, mientras que en el método de Newton-Raphson no hay necesidad de trabajar con un intervalo, sino con un valor inicial, un solo valor que sea uno de los más cercanos hacia la raíz. Bueno, fórmula para hallar la raíz y las interacciones, es la misma fórmula. Se define la derivada de una función en un punto dado como la pendiente a la recta tangente de dicho punto. Por lo tanto, la fórmula es x sub i más 1 es igual a x sub i menos f de x sub i dividido f' de x sub i. En el método de Newton-Raphson vamos a utilizar la primera y la segunda derivada. ¿Por qué? Porque cuando el método de Newton-Raphson converge se obtienen resultados relativamente en pocas interacciones, ya que para raíces no repetidas ese método converge con orden 2 y el error S sub i más 1 es proporcional al cuadrado del resultado anterior. ¿Por qué la primera y la segunda derivada? Porque vamos a hallar acá que es el factor de proporcionalidad. El ejercicio. El ejercicio nos dice que encontrar la raíz de la siguiente función mediante los dos métodos. La función es f de x es igual a x al cuadrado logaritmo natural de x menos 100 en el intervalo cerrado Euler y Euler al cuadrado. Bueno, el ejercicio. Dice que encontrar la raíz en la función que les acabo de indicar y en dicho intervalo. Como sabemos, Euler es un número infinito. Entonces vamos a trabajar con valores iniciales en el método de bisección de 2.72 y como es Euler al cuadrado vamos a trabajar con 7,39 en pi. Lo primero que debemos de realizar es nuestra gráfica. Yo la trabajo en el programa de GeoGebra y ahí podemos poner la función. Acá ya la tenemos graficada. Esto para analizar si sí está nuestra raíz en dicho intervalo. Bueno, para empezar, vamos a empezar hallando nuestro C, que como lo dije anteriormente, el C es igual a la suma de A y de B
Entonces A más B, este es la mitad, o sea, dividido entre 2. Y acá vamos a aplicar el teorema de Bolzano. ¿Qué es el teorema de Bolzano? Escoger dichos números en el intervalo A, B y C y reemplazarlos en la fórmula. Entonces, cogemos igual. Como este es f de A, vamos a reemplazar solo con el valor de A. Entonces, dice que es x al cuadrado, entonces vamos a tomar como x 2,72 al cuadrado por el logaritmo natural de x. Como lo dije, solo estamos trabajando con el valor de A. Entonces, reemplazamos menos 100 y obtenemos nuestro valor. Y así hacemos con el de B, con el de C. Como acá lo tenemos, no hay necesario de volverlo a repetir, sino que desplazamos. Y acá vamos a realizar un error, que es el error que vamos a tener en cuenta para determinar en dónde está exactamente nuestra raíz. Este error va a ser error absoluto, entonces lo trabajamos con ABS de del A menos B. Y le damos Enter. Aquí no va nada porque en el primer intervalo no se aplican el error absoluto y el error relativo aproximado. Vamos a poner los condicionales para poder que nos determine qué valor es el que vamos a tomar. Si el de C o el de B o el de A y así sucesivamente. Entonces es igual a un condicional si, abrimos otro paréntesis, f de A por f de C es mayor o igual que 0, punto y coma, mayor o igual que 0, entonces C, punto y coma, A. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y acá va a ser si f de B por f de C es mayor que 0, acá no es mayor o igual que nada, punto y coma, C, punto y coma, B. Y cerramos. Y ahí nos empieza a leer. Acá estos 5 valores ya los tenemos, entonces lo único que hacemos es desplazar hacia abajo para obtener el resultado y no tener que volver a repetir la fórmula y todo lo que ya anteriormente habíamos ingresado. El valor absoluto aproximado. Entonces el valor absoluto aproximado también es con ABS. Con ABS, pero acá la resta se realiza entre C sub 1 menos el C2. Entonces, el superior, el inferior, pero de la C. Y le damos Enter. Y acá es igual ABS. Acá también trabajamos con el valor de C inferior y el superior. Entonces, el inferior menos el superior, pero lo dividimos entre C sub 2 y obtenemos el valor. Ya como tenemos ya toda esta parte llena, lo único que nos queda es desplazar hacia abajo. Ahí sale 0, pero porque no se ha completado toda la tabla, pero a medida que vamos desplazando, se va llenando completamente nuestra tabla y los valores van cambiando. Así como se observa. Bueno, listo. Entonces podemos observar que con un error del 0.01% obtenemos nuestra
raíz aproximada, que es 7,1340. Entonces vamos a llegar a una conclusión que es la margen o el margen de error del 0,001% de la función dada se encuentra en la interacción número 13, siendo C, que es la raíz, siendo C, no sé, siendo C igual, siendo C, paréntesis, 7,1340,39,307. Pongámosla completica. Y ahí obtenemos o hemos realizado la conclusión para el método de bisección. Bueno, a continuación, acá observamos la misma gráfica, pero en GeoGebra nos da la opción de poder especificar cuál es la raíz. Acá la especificamos y es 7,133996 y ahí continúa. Entonces, para el método de Newton-Raphson, como lo dije anteriormente, vamos a necesitar el uso de la primera y de la segunda derivada, que aquí ya las tenemos anteriormente realizadas. Tenemos la función, la fórmula y el valor verdadero de la raíz, que lo hallamos con GeoGebra. Bueno, vamos a empezar. Tomamos el valor inicial de 2,72, que como lo dije, fue el inicial de acá, que fue el de Euler. Pero igualmente lo pueden trabajar con cualquiera que ustedes observen de la gráfica. Funciones y derivadas. Acá vamos a reemplazar los valores, el valor inicial, pero en cada una de estas fórmulas. Entonces, empezamos. Igual, en la primera fórmula, que es la normalita, sería x al cuadrado, entonces 2,72 al cuadrado por el logaritmo natural de este menos 100. Listo. Acá vamos a reemplazar ese mismo valor, pero en la primera derivada. Entonces es 2 por este logaritmo natural, perdón, por logaritmo natural de este valor más este valor. Y le damos Enter ahí. Hay un error y él pues se lo corrige automáticamente en caso tal de que nos lleguemos a equivocar. Y en este vamos a reemplazar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada es 2 por el logaritmo natural de x más 3. Y obtenemos el valor. Y vamos ahora al factor de proporcionalidad k, que acá es donde necesitamos la segunda y la primera derivada, el uso. Entonces este es igual, abrimos paréntesis, menos la segunda derivada dividido 2 por la primera derivada. Y cerramos todos los paréntesis para poder que nos lea. Y obtenemos nuestro valor. Ahora nos vamos a hallar el valor mejorado de la aproximación de la raíz. Entonces es igual a este valor menos la primera, la fórmula normalita, la primera, dividido
entre el valor que obtuvimos con la primera derivada y obtenemos el valor. Ahora vamos a reemplazar el error aproximado, pero el absoluto, que como lo dije en el método de bisección es en valor absoluto, entonces por ende trabajamos con ese, pero aquí tomamos el valor, este valor mejorado de la raíz menos el valor inicial y obtenemos nuestro resultado. En el error relativo, todos estos son en error absoluto, entonces por ende van a ir en ABS. Acá es este dividido el valor mejorado de la aproximación de la raíz, cerramos nuestro paréntesis, por 100. Y va a ser ese valor. Aquí ya cambia un poquito la cosa. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, bueno, error absoluto. Aquí tomamos el valor que ya teníamos, el valor verdadero de la raíz que lo habíamos sacado de GeoGebra. Y es 7.13, 39, 96, 76, 89, 616. 7, 13, 39, 96, 76, 89, 617. Menos el valor mejorado de la aproximación de la raíz. Y cierro el paréntesis. Y nos va a dar el resultado. Esto como son los errores verdaderos, ahora vamos a hallar el error verdadero relativo, que va a ser igual también en absoluto, porque como lo dije, todos los errores van a ser en valor absoluto. Vamos a obtener este absoluto, lo vamos a dividir entre este. Entonces es 7.1339, 96, 76, 89, 616. Lo vamos a obtener. Cerramos el paréntesis por 100. Este va a ser por 100 y le damos Enter y obtenemos nuestro valor. Este factor de proporcionalidad que no lo vamos a utilizar en nuestra primera interacción. Vamos a utilizarlo a partir de la segunda. En esta es igual y vamos, el valor que toma la otra interacción, como lo dije, es el mismo valor para hallar la raíz y para hallar el número de interacción. Entonces es esta. Le damos Enter. Acá, ya en todas estas podemos desplazar hacia abajo para obtener valor porque ya pues habíamos ingresado las fórmulas. Entonces bajamos. Y vamos a hallar nuestro factor de proporcionalidad. Bueno, el factor de proporcionalidad es este valor por el valor de el error aproximado relativo por el error por este error verdadero absoluto, pero este va al cuadrado. Listo. Como ya tenemos, ahora sí podemos desplazar todos nuestros valores y listo. Listo. Con un error del 0% obtenemos nuestra raíz. Vamos. Nuestra raíz. Vamos a ponerla también en este color.
para que se vea. Obtenemos nuestra raíz con el error del 0%. Entonces, la conclusión para este caso es que a través del método de iterativo, se pudo determinar que la raíz de la función es 7.133996.772. Bueno, entonces una de las conclusiones que se puede determinar así a simple vista es que mediante el método de bisección obtenemos muchas más interacciones que por el método de Newton-Raphson. Fue un poco más corto y pues fue como más aproximado, más exacta la raíz, porque aquí tuvimos la raíz de 7.1339, que vemos que es 7.1339, y acá fue de 7.1340. Entonces es como más exacta la del Newton-Raphson. Como conclusión podemos decir que el método de bisección, en el método de bisección nos sirve para calcular la raíz de una función partiendo del límite superior e inferior. Podemos saber si dentro del intervalo se encuentra la raíz. Para esto es necesario que exista el cambio de signo, ya es que si eso sucede significa que la función pasa por el cero. Y en el método de Newton-Raphson, el método de Newton-Raphson es un poco más fácil, ya que lo que nos pide este método es que se realice el cálculo solo del valor inicial y la derivada de la función. Entonces, en conclusión, el método más sencillo, más fácil de trabajar y por el cual obtendremos menos interacciones es el método de Newton-Raphson. Muchísimas gracias por la atención y bueno, feliz día.